Estamos a días nada más que comience marzo. Vuelven las clases, un nuevo año de aprendizaje y esta vez con un inicio muy especial porque las actividades comienzan con un nuevo plan de educación básica integrada en todos los centros educativos. Para contarnos todos los detalles y profundizar un poquito más es que nos visita hoy el presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, a quien agradecemos la presencia en Día a Día. Un gusto, gracias por la invitación. Bienvenido. Un placer porque, bueno, justamente conversábamos fuera de cámara que son días movidos, intensos y se avecina marzo y debe ser más complejo el tema. Así es, pero siempre creo que cuando comienzan las clases el país está feliz. La familia, la alegría de los chiquilines, por el grado que comienzan o porque comienzan el liceo, comienzan la UTU, comienzan la escuela, el jardín, lo que sea. Y es un momento también de encuentro de las familias con los centros educativos. Nosotros estamos con muchísima gente trabajando. Aprovecho a agradecer a la gente que tanto hace a lo largo y ancho del país, funcionarios, docentes, trabajadores de la construcción, arquitectos, los auxiliares de servicio, en fin, todo el entramado que está preparando nuestros 2.790 centros a lo largo y ancho de todo el país para que estén en condiciones el 6 de marzo. Silva, empecemos explicando un poquito de manera general características puntuales y particulares de este nuevo plan. A ver, para los papás que están mirando el programa y que están preparando todo lo que es el comienzo de las clases, bueno, ¿qué le podemos decir del comienzo? ¿Qué cambios va a haber? ¿Qué elementos tener en cuenta? Nosotros comenzamos un cambio curricular, que es un nuevo marco curricular, donde cambia el paradigma educativo del país, el qué, el para qué y el cómo enseñamos. Vamos hacia el desarrollo de competencias, 10 competencias generales que los estudiantes tienen que ir desarrollando mientras van avanzando en su trayecto educativo. Y para eso desarrollamos otros instrumentos, ¿verdad? Un plan de educación básica integrada, programas de educación que justamente tienen las distintas disciplinas que componen ese plan de estudio, desde los 3 años hasta los 15 años. Y nuevo reglamento de evaluación, para que los estudiantes tengan otras características de cómo evaluar su proceso de aprendizaje. Eso tiene cambios además en la estructura curricular, eso tiene cambios en las asignaturas, hay asignaturas nuevas como ciencias de la computación, como ciencias del espacio, como comunicación y sociedad, hay contenidos nuevos, pero creo que lo importante y a veces lo que hay que entender por parte de la gente es que cambia el paradigma educativo, es decir, hay nuevos programas, hay nuevas materias, hay nuevas formas de evaluar, pero la concepción es otra. No solo hay que saber, también hay que saber hacer y hay que hacerlo. Y por eso el desarrollo de competencias. Yo tengo que saber historia, tengo que saber geografía, tengo que saber matemática, tengo que saber biología, pero tengo que tener pensamiento crítico, tengo que tener pensamiento creativo, pensamiento computacional, aprender a aprender permanentemente, entre otras. Esas son parte de las 10 competencias. Es decir, yo aprendo todas las disciplinas, aprendo contenidos, genero conocimientos y con esos conocimientos colaboro al desarrollo de habilidades o destrezas que me sirven para la vida. Salimos de una educación contenidista exclusivamente a una educación que desarrolla competencias desde los contenidos. Usted ha hecho muchos encuentros cara a cara en todo el país. Y hablábamos previamente también de que son días donde empiezan las clases, empieza la ansiedad y empiezan a haber consultas. Bueno, en esos encuentros cara a cara, ¿cuáles fueron los planteos que le hacía la gente o las dudas que había sobre este cambio? Bueno, nosotros tuvimos 30 encuentros cara a cara en todo el país, recorrimos todos los departamentos, hablamos con la gente y fue una cosa muy buena. El CODICEN se ponía frente a la sociedad en un club social, en un club deportivo, contaba por dónde va y recibía preguntas. Y varias de esas preguntas tenían que ver con justamente parte de lo que tú has dicho, es decir, cómo va a ser el cambio, cómo lo vamos a notar. A su vez de cosas un poco no tan relacionadas con la transformación, pero que hacen al cambio educativo. Infraestructura de los centros, carencias de mantenimiento o de otras circunstancias que nosotros también tenemos que ir atendiendo. Porque la transformación educativa pasa por un cambio curricular, pero pasa también por un cambio y mejora en la gestión. Abordar el centralismo montevideano, en donde todo se resuelve desde acá para generar mayores posibilidades de atender los problemas desde nuestros centros educativos. También pasa por la necesaria formación y desarrollo profesional de nuestros maestros, de nuestros profesores, valorando la profesión docente, pero dándoles más oportunidades, reconociendo lo que hacen, haciendo que, por ejemplo, no solo asciendan por antigüedad,
sino que también tengan la posibilidad de ascender por concurso, haciendo también que no tengan que ir los de secundaria y UTU a elegir todos los años, sino que darles estabilidad a los efectivos por 3 años, que permita generar una comunidad educativa. Entre otras acciones, el título universitario para los docentes, en fin, muchas cosas respecto a las cuales estamos trabajando en procura de generar un cambio en la educación, pero también mejores oportunidades para los que menos tienen. Antes de pasar, perdón Julio, resumiendo un poco, ¿usted ve que hay cierto temor? Porque las personas siempre tenemos ese temor a lo nuevo, a los cambios. Sí. Todo cambio genera incertidumbre y es natural y es lógico. Yo le digo a la gente muchas veces cuando hablamos, una oportunidad al cambio. Vamos a dejar el miedo por la esperanza y vamos sobre todo a dar una oportunidad a partir de evidencia que existe. ¿Cuál es la evidencia que existe? Mirá, hay muchos actores de diversa naturaleza que se han caracterizado desde la pandemia en adelante de generar escenarios hipotéticos catastróficos. Todo va a andar mal, todo va a ser un desastre, todo... Bueno, nosotros hemos ido demostrando con un gran aliado que tenemos, que es el tiempo. El tiempo ha ido demostrando que todos esos pronósticos de catástrofe que muchos hacían, nada se cumplió. Desde cuando en la pandemia resolvimos, a excepción de lo que pasó en el mundo, en abril del 2020, abrir los centros educativos que se anunciaba, se van a contagiar los niños, va a ser terrible, no hagan eso. Hoy, a 3 años que vamos a cumplir de la pandemia, Uruguay es un ejemplo por lo que hizo. Y por lo menos atacamos el problema que se generaba con los chiquilines metidos en la casa. En esto de la transformación educativa pasa lo mismo. Pronosticaron la desaparición de Ceibal, la desaparición de los liceos nocturnos, que la desaparición de la alimentación escolar. Bueno, todo ha sido exactamente al revés. Comida como nunca, más días atendido en el marco de la emergencia como nunca. Es decir, yo le pido a la gente una oportunidad, la posibilidad de que cambiemos la educación en confianza. Confianza que lo que estamos haciendo es lo que el país precisa, porque además muchas de las cosas que hacemos se vienen discutiendo y poniendo como necesarias desde hace mucho tiempo por distintos actores. Silva, esta reforma plantea el surgimiento de nuevos referentes como son los mentores, de lo cual se ha discutido bastante al respecto en las últimas semanas. ¿Cuál es el rol de ellos? ¿Cuál es el papel que cumplen? Los mentores están dentro del proceso de transformación curricular, es decir, como la lógica del nuevo plan y del nuevo programa impacta también en la metodología. A ver, para explicarlo de alguna manera, en el cómo se enseña. Yo a veces lo digo sencillo. Muchos profesores ya no lo hacen, pero la realidad, para que la familia entienda, ya no es aquel docente que se para frente a una clase, repite conocimientos que adquirió previamente en proceso de su formación, el estudiante está pasivo en un banco, toma nota y una vez por mes da una prueba y se le califica. Ya no es esa la forma de enseñar. La forma de enseñar pasa porque el estudiante se haga sujeto activo, partícipe, lo motive, se involucre, se aprenda interdisciplinariamente, matemática, física, química, se aprenda por proyectos, involucrando problemas de la vida real para poder aprender, no algo abstracto, algo que me interese, algo que me motive. Y todo eso es un cambio en cómo se enseña. Y para eso nosotros estamos en cambio en la formación docente, hay un nuevo plan de formación de maestras, de profesores, en desarrollo profesional y en acompañamiento. Los mentores son docentes que se presentaron a un llamado, que tienen título docente y que además van a acompañar junto con los inspectores a la escuela, al liceo, a ver en este proceso de desarrollar el plan nuevo a partir de estas metodologías. Ellos van a evaluar cómo se está implementando. Sí, más que evaluar, acompañar. Acompañar. Es decir, propiciar el encuentro de docentes, ver cuáles son las necesidades. Por ejemplo, contar, tú tenés un problema como docente, una situación a resolver en un centro. Ah, mirá, en tal otro centro hicieron esto para atender eso. Ser un articulador, un coordinador, quien acompaña, es un colega. Es muy triste a veces escuchar a algunos dirigentes sindicales cuando a los propios colegas le dicen comisarios políticos. Señores, lejos de eso. Estos son gente que se ha comprometido con un proceso de cambio, que se presentó un llamado, que fue evaluado por sus méritos y que tuvo una prueba, una entrevista, y ha sido seleccionada. Y que van a trabajar junto con los inspectores, que llegaron por concursos y por llamados públicos a los cargos que ocupan y a los directores. Claro, es un periodo de mucho dinamismo, como todo plan nuevo que se instala. Y de mucho acompañamiento. Natural. Y además otra cosa, yo le digo mucho a la gente, esto no es que nosotros lleguemos y está todo solucionado a partir de marzo. No,
¿Van a haber dificultades? Sí, sepámoslo. ¿Van a haber cosas a cambiar? Sí. Y que se irá corrigiendo seguramente en el camino. Por eso es una transformación. Por eso cuando nosotros hablamos de esto no hablamos de reforma. Hablamos de transformación, algo dinámico, algo donde que no es seguirá estático. Evaluando lo que va bien y lo que va mal. Exacto, y vamos a ir entre todos construyendo. Muchos de los que no quisieron participar en una primera instancia ahora están participando. Nosotros vamos a invitar nuevamente a todos los actores de la vida educativa y también de la sociedad, porque es una gran verdad la que muchos dicen. No hay transformación educativa sin docentes. Yo le agrego, no hay transformación educativa solo con docentes. No hay sin, pero tampoco hay solo. Hay que involucrarte a vos, a la sociedad, a la familia en su conjunto, como lo hicimos. La educación es una cuestión de Estado que nos comprende y nos involucra a todos. Y en términos prácticos, terrenales, el niño que estaba en sexto de escuela, en quinto de escuela y pasó a en sexto en realidad y pasó a séptimo, lo que sería el liceo de mi época. ¿Qué cambios va a encontrar? ¿Va a encontrar solo cambio en el contenido de la información que le llega o encuentra algo más? Va a encontrar faltas, va a encontrar asignaturas distintas, va a encontrar formas de trabajo diferentes, una mayor articulación, un trabajo a través de espacios, metodologías diferentes en eso de involucrar incluso a la propia familia, pero trabajar por proyecto, generación de debate, resolución de situaciones, problemas. Muchos docentes, y lo digo públicamente, lo hacen. Ahora, no debe quedar librado eso a la voluntad de algunos docentes o de algunos centros. Claro. Ahora se generaliza, ese es nuestro propósito. Y el estudiante también va a encontrar un reglamento de evaluación que es distinto, en donde va a haber mayor acompañamiento, mayor estrategia, sobre todo, por ejemplo, de tutorías. Aumentamos de 3.500 horas de tutoría a más de 9.000 en secundaria, no solo académicas, sino de acompañamiento, pero, por ejemplo, dificultades en formas de estudio, también académicas, en matemática, en lengua, en ciencias, que permiten, en definitiva, generar ese mayor acompañamiento. Y a su vez, en séptimo no va a haber repetición. En séptimo año, en séptimo no hay repetición, en octavo sí va a haber, en donde nos damos un mayor periodo de tiempo para evaluar y acompañar al estudiante, como lo venía diciendo la evidencia nacional e internacional. El desarrollo emocional y cognitivo de un niño no va asociado a un año calendario que comienza en marzo y termina en diciembre. Claro, se corre la fecha. Lo que nosotros decimos, bueno, vamos a acompañarlo, vamos a estimularlo, vamos a ver qué es lo que precisa y vamos a darle más oportunidad, porque si llega a lo que se espera de él, promueve y no interrumpimos, porque con esto también es bueno que lo sepamos. Muchos creemos que la repetición está bien que pase, y yo no digo que esté mal, yo lo que digo es que es un predictor de fracaso educativo. No está asociado que el que repite aprende más y le va mejor. Es exactamente lo contrario. El que repite muchas veces tiene mayores dificultades para continuar su trayectoria. Ejemplo, en las pruebas PISA del 2009 se hizo un estudio. Los chiquilines que fueron evaluados con 15 años, que tenían alguna experiencia de repetición, se los fue a buscar 3 años después. Solo 6 de 100 que habían repetido alguna vez había terminado educación media superior. Él había terminado el liceo o la U. 6 de 100. Esa es la realidad. Entonces, acá lo que tenemos que desarrollar es distintas estrategias que el mundo ha desarrollado para acompañar a los estudiantes, para ver cuáles son sus dificultades. Y que no abandone. Y que no abandone, porque ese es el otro problema. Que no abandone, que promueva, pero además que aprenda. Porque la alfabetización es fundamental. Tienen que desarrollar habilidades fundamentales, que nosotros hemos puesto 2 focos clarísimos, en matemática y en lengua, que es fundamental. Luego hemos puesto foco en las habilidades socioemocionales, que nos parece que también es fundamental abordarlas, y en lo técnico, tecnológico, junto con otras áreas. Pero esas son las líneas de acción en un marco, además, de mayor autonomía personal en la construcción del currículo. Y esta transformación tendrá, supongo, una evaluación prácticamente permanente. Pero ¿cuál es el primer mojón? El día que en un año, en 2, ¿cuándo es que se va a evaluar? Es decir, bueno, repasemos, ¿podemos modificar algo? ¿No? Ya en el correr de este año nosotros estamos trabajando mancomunadamente con el Instituto de Evaluación Educativa y vamos a generar este año instancia de evaluación. Ustedes recuerden que el 2023 es un año bien importante. Primero, porque comenzamos la transformación curricular, continuamos con los liceos y las UTU de tiempo completo, continuamos con los concursos que después de 11 años están habiendo en direcciones, continuamos con una cantidad de cosas, pero en lo curricular, el qué se enseña, el para qué y el cómo comienza en marzo.
Pero al momento que comienza la transformación curricular a implementarse en las aulas, seguimos trabajando, porque tenemos que cambiar en este país los bachilleratos. Los bachilleratos que este país tiene son de 1976, de la dictadura. Tuvieron algunos maquillajes, pero es el humanístico, el científico y el biológico. Y hay que trabajar por la generación de nuevas oportunidades de egreso, porque tenemos más de 1.300.000 uruguayos que no tienen bachillerato. Y eso es, sin duda, un obstáculo para la concreción de proyectos de vida, para la inserción social, para la inserción laboral. Pero además pensando en lo que ha avanzado, ¿no? El mundo todo, en más actividades, en lo que es la tecnología hoy en día, o sea, y adaptar todo eso también a lo que es la educación. Sin duda. Yo creo que acá, miren, nosotros podemos tener muchas diferencias, como yo siempre digo, votar a distintos partidos políticos, y eso es sano para el sistema democrático. Ahora, en cuestiones de educación, yo le aseguro, porque tengo equipos que trabajan, la ANEP tiene equipos que trabajan compuestos de forma muy diversa. A la gente no le preguntamos lo que vota, sino le preguntamos cuál es su expertise y su compromiso con un proyecto de cambio educativo. Y creo que acá todos tenemos que ponernos la camiseta de la educación, porque yo le reitero, y busquen la evidencia, muchas de las cosas que nosotros estamos haciendo se vienen repitiendo desde hace años. Miren, voy a poner un ejemplo. El cambiar la repetición, que no haya repetición en primer año de escuela y que vayamos a una repetición o a una no promoción en segundo año de escuela, que yo recuerde, el último que lo planteó fue Germán Rama en 1999. Y hubo que dar marcha atrás por la terrible oposición. Desde 1999 a la fecha se viene discutiendo la repetición, hay que cambiar, hay que hacer algo. No se había concretado. Entonces, mientras el tiempo pasa y seguimos de discusión y de asambleas permanentes, que yo no soy enemigo, soy muy amigo de las asambleas, pero a la vez que discutimos, a la vez que deliberamos, resolvemos. Porque si no, generaciones enteras de uruguayos van quedando relegados del camino que hay que transitar. Y Silva, estamos a poco de año electoral, son tiempos difíciles, transformación educativa, como nos enseñó recién. ¿Cree que está en riesgo el inicio de las clases? ¿Cree que está adelante un conflicto gremial? Porque veo que es un poco un clásico también. Sí. ¿O cree que no? ¿Cree que esta vez está más yo espero tranquilo? Que no. Yo espero que no. Espero que haya un acompañamiento más allá de las diferencias que podamos tener y que de hecho tenemos. Por ejemplo, nosotros estamos diametralmente opuestos a un discurso que existe desde algunas entidades gremiales, no de ahora, desde hace décadas, que se mercantiliza la educación, que se la privatiza, que la subordinamos al mundo del trabajo, que nos gobiernan los organismos internacionales. Nos lo dicen a nosotros, le dijeron al gobierno anterior del Frente Amplio y les dijeron anteriormente a los gobiernos que no eran del Frente Amplio. O sea, es lo mismo. Bueno, yo le digo a la gente, eso no es cierto, no es verdad. Muchos de los que estamos acá venimos de la educación pública y gracias a la educación pública estamos donde estamos. O sea que estamos para potenciarla. Ese discurso que se siga manteniendo, pero que no se adopten medidas que obstaculicen el inicio del año. Esa es la apuesta a la sensatez, al sentido común, al compromiso con la educación. Al diálogo. Al diálogo, siempre dispuestos al diálogo. Yo tengo esperanza de que tengamos un inicio de año, estamos trabajando para que sea Sí, ya empezaron mejor. De hecho en algunos centros educativos. Sí, ya hemos tenido el verano de las escuelas de verano, estamos en procesos con varios de nuestros centros, las lecciones de horas vienen bien. Ayer secundaria informaba, 92% de las elecciones de horas están asignadas. Hemos tenido alguna situación especial porque comienzan a pedirse licencias y comienzan algunas renuncias, entonces tenemos que volver a ofrecer esas horas. UTU viene bien, primaria con la elección de cargos viene bien. Hoy hubo una dificultad, se está trabajando, solo en Montevideo fue la dificultad hoy para la elección de cargos, se está trabajando para solucionarla. O sea que creo que están dadas las condiciones para tener un excelente inicio. Bien. Robert Silva, muchas gracias por habernos acompañado. Le vuelvo a agradecer el hecho de que esté acá. Sí, son totalmente. tiempos muy complicados, de mucho trabajo para usted y la verdad ha sido un honor y un placer Muchísimas recibirlo gracias. en la tarde de día a día. Gracias a ustedes, porque saben que ustedes juegan también, yo siempre lo digo y lo voy a repetir porque con ustedes es la primera vez que estoy, juegan un rol bien importante. Porque a través de las posibilidades que ustedes nos dan, a través de estos programas periodísticos, nos permiten llegar a la casa de la gente, a través de la pantalla televisiva, dar nuestro punto de vista, invitarlos a sumarse a este proceso de transformación educativa, que es sin duda un proceso que nos debe involucrar a todos, como dije, pero que además apuesta al futuro del país. Así que le agradecido. Gracias. Muchas gracias. Amigos, nos vamos al corte, un corte chiquitito nada más y seguimos en la tarde de día a día. But every touch